Yo quiero comenzar diciendo que me siento muy honrada, con alegría, pero también nerviosa por tener que hablar sobre Azucena Berruti en este acto. Azucena Berruti fue una mujer muy destacada y honrada porque Azucena es una mujer socialista de mi colectividad política. Nerviosa porque es muy difícil resumir en pocas palabras la riqueza y profundidad de la vida de cualquier ser humano, y en particular de quien la vive con tanta intensidad como esta compañera. Incluso conociendo su humildad, su escasa vocación por el protagonismo, no sé cómo se sentirá frente a este homenaje, aunque sea más que merecido. Repasamos los datos biográficos y queda expuesta su prolífica actividad. Siendo estudiante de abogacía a principios de los 50, militó en el Centro de Estudiantes de Derecho. Participaba activamente en las asambleas estudiantiles, que en esa época constituían verdaderos centros de reflexión y debate, donde los estudiantes se preparaban para el ejercicio democrático. Participó en la histórica huelga de estudiantes por autonomía y cogobierno, condiciones que después quedaron plasmadas en nuestra ley orgánica del año 58 durante el rectorado del doctor Mario Casinoni. Los contemporáneos de Azucena recuerdan esta época turbulenta y la paliza que recibió el Coco González en una manifestación estudiantil en 18 de julio, Coco González que luego fue su pareja y el padre de su hijo. Siendo estudiante, comenzó su trabajo como funcionaria en esa época en una biblioteca municipal. Fue una de las primeras afiliadas a DIOM, época también en la que no había prácticamente mujeres en los sindicatos. Y como otros socialistas, desarrolló una intensa actividad gremial con el objetivo de lograr la unificación sindical y fortalecer a los trabajadores, convirtiendo el gremio en un puntal para avanzar superando diferencias. Más adelante, como tantas otras militantes políticas, fue destituida por la dictadura. También, como otros tantos abogados, se convirtió en una defensora fundamental de presos políticos. Se dedicó entonces como profesional solvente con todas sus fuerzas a esta causa. Relata José Díaz que cuando él tuvo que recurrir al exilio, Azucena aceptó hacerse cargo de más de 20 causas que le legó y que incluían desde el Toto Veiga, pescador del MLN de La Coronilla, hasta el maestro socialista de 33, Manuel Toledo. Durante estos años y posteriormente a la dictadura, fue colaboradora activa del Servicio de Paz y Justicia. Disculpen, es el aire acondicionado, no el COVID. Sí, pero no se soluciona el frío. En el año 83, agobiada por la injusticia y arbitrariedad, encaró una huelga de hambre en protesta por la detención y tortura de estudiantes opositores al régimen militar. Como integrante del Partido Socialista, formó parte del proceso refundacional del socialismo nacional, del que Vivian Trías fue su exponente teórico más destacado. Defendió la posición internacional latinoamericanista independiente y promovió las propuestas unitarias que luego se hicieron realidad con la fundación del Frente. Como socialista y frente amplista, ocupó responsabilidades de gran importancia. Primero, como secretaria general de la Intendencia durante la gestión de Tabaré Vázquez, donde gracias a su destacada labor logró una administración prolija y eficiente. Posteriormente fue ministra de Defensa Nacional del primer gobierno Frente Amplista. Se desempeñó entre el 1 de marzo del 2005 y el 3 de marzo del 2008. A pedido del presidente y la fuerza política, se quedó 3 años en el cargo, a pesar de que por razones de salud se había comprometido a permanecer solamente 2. Acompañó a Tabaré Vázquez en el primer gobierno progresista del Uruguay y le ayudó a construir una opción de gobierno opuesto al neoliberalismo, opuesto al capitalismo y sus valores, apostando a la vida, a la justicia social y la democracia.
En su labor de ministra logró grandes cambios, superando sucesivas resistencias y promoviendo un gran debate sobre política nacional y regional. Fue en esa época donde se hicieron las primeras detenciones de militares involucrados con la tortura, desaparición y asesinatos perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Se encontraron los restos de 2 militantes desaparecidos, Uba Gessner Chávez Sosa y Fernando Miranda. Preocupada siempre por los más desposeídos, trabajó en acuerdo con el Ministerio del Interior para lograr la humanización de las cárceles. Podemos decir entonces que ocupó funciones habitualmente reservadas a los hombres. Fue la primera mujer que ocupó ese Ministerio de Defensa en el Uruguay y que en su ministerio se generó el respeto de partidarios y opositores. Posteriormente tomó la responsabilidad del SODRE y lo puso a punto para su inauguración 40 años después del incendio que devastó parte de su infraestructura. Toda su vida y su desempeño en la función política ha sido una demostración de austeridad, de ética y de coherencia con sus convicciones. Todas las actividades en las que se desempeñó con esfuerzo, inteligencia e idoneidad tuvieron un móvil en común, que fue el compromiso con los más vulnerados. Nunca se permitió obtener un beneficio personal. Desde el gesto pequeño de llevarse la bolsita de té, siendo secretaria de la Intendencia, porque los montevideanos no debían pagar por sus gustos, al juicio inflexible ante cualquier acto de corrupción o uso de influencias para obtener algún beneficio. Esta mujer no vaciló en llevar sus ideales hasta sus últimas consecuencias, en arriesgar su integridad física, su trabajo y su libertad, en las interminables colas de visita en los penales, en las recorridas por los cuarteles y juzgados civiles y militares para defender a los presos políticos. Tampoco dudó cuando tuvo que tocar una estructura machista y jerárquica consolidada en nuestras Fuerzas Armadas, debilitando algunos privilegios y favoreciendo a los soldados que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad. Esta es la misma mujer que con fuerza y convicción decidió encarar un juicio para que se resarciera al Partido Socialista por los destrozos realizados en Casa del Pueblo, incluyendo su biblioteca, durante la dictadura cívico-militar. En una entrevista, hablando de sí misma, planteaba: soy una persona que toda la vida se ha visto sensibilizada por la injusticia y he tenido que actuar en consecuencia. Cuando nosotros leímos esto, nos impresionó y nos agradó el planteo porque es tan opuesto a la frivolidad con que se encaran muchas responsabilidades y porque expresa el sentimiento de alguien que considera que sus convicciones son un compromiso y no hay lugar a los cansancios ni a las vacilaciones de ningún tipo. Hemos tenido que actuar en consecuencia. En la misma entrevista planteaba: en estos cargos traté de hacer lo mejor posible con lo que tenía a mi alcance. Sentía que era un privilegio estar en ese lugar. Además, estaba dentro de esa corriente, esa muchedumbre de personas que querían hacer de este país un lugar feliz. Era lo que me tocaba hacer y yo hice lo que pude. Entonces tengo una gran paz. En Azucena reconocemos la lucha de las mujeres de ayer y de hoy. Fue una incansable defensora ante cualquier injusticia. Y fue esto lo que la llevó a unirse al Partido Socialista. La afilió una mujer, Lía Prato, al partido, que por definición es feminista y que fue pionero en el Uruguay en establecer una cuota para la mujer en los cargos de su estructura y los lugares de representación. Rosa Luxemburgo, una de nuestras referentes, decía: la feminista que no es socialista carece de estrategia. El socialista que no es feminista carece de profundidad. Queda mucho por hacer para lograr la equidad y la igualdad de la mujer. Sabemos que este combate contra el machismo y el patriarcado tan arraigados en nuestra cultura capitalista está ligado a la lucha por un sistema social y económico que respete la vida y el medio ambiente, por un mundo más justo
y una sociedad democrática y solidaria de hombres y mujeres libres. Los socialistas y frente amplistas acompañamos esta lucha contra las desigualdades e inequidades de género y clase que aún subsisten. Este 8 de marzo lo vivimos en una situación compleja generada por la pandemia y por políticas que han llevado a profundizar la brecha entre hombres y mujeres. El aumento del número de personas, en particular de mujeres que viven en la pobreza, la diferencia en los salarios. Son las mujeres las que perdieron más empleos y con la desaparición del sistema de cuidado son las mujeres las que asumieron la mayor carga del trabajo. También, en otro plano, se constata una disminución de mujeres en los lugares de decisión en la administración pública, a la que hacía referencia recién la senadora. ¿Por qué es importante para nosotros homenajear a Azucena en este Día de la Mujer y en particular en la situación que estamos viviendo? Porque Azucena es una mujer socialista, ejemplo de generaciones de mujeres socialistas por su compromiso y por su lucha incansable, por la convicción y la certeza de que es posible la construcción de un mundo mejor. Porque Azucena Berruti es una mujer oriental de trayectoria ejemplar, como militante gremial, promoviendo la unidad de los trabajadores, como funcionaria pública esforzada e intachable, como abogada defendiendo sus principios y los derechos humanos, como socialista, frente amplista y gobernante, representando los intereses de los más vulnerados y la clase trabajadora. Y porque, como ella misma decía, su mayor preocupación es darle un sentido positivo y de alegría a la sociedad. Me sumo al saludo a todas las trabajadoras de esta casa, sea el lugar que ocupen. Y afortunadamente la historia del Uruguay reconoce muchos ejemplos de mujeres comprometidas con el tiempo que les tocó vivir. Mujeres que han enriquecido la ciencia, las artes, la política, la sociedad uruguaya toda. Mujeres que han entrado en la historia y otras tantas que, como decía la senadora Ciaín, desde el anonimato han protagonizado revoluciones cotidianas y han hecho el Uruguay un mejor lugar para vivir. Son muchas las mujeres con quienes estamos y estaremos en deuda como ciudadanía. Los compañeros y compañeras de este cuerpo seguramente evocarán a otras tantas. Si la construcción colectiva de una identidad de género reconoce íconos, uno de ellos será siempre, yo creo que para nosotros y para el Uruguay todo, la señora María Bernabela Herrera, o como la conocemos todos, simplemente Belela. Bajita, menuda, de voz tenue, renuente a los homenajes, es en cambio, desde mi punto de vista, merecedora de todos ellos. Así lo ha entendido la comunidad local e internacional, que ha recogido su contribución en ceremonias, reconocimientos, gestos que no hacen más que dar cuenta de la entrega que ella ha vivido. Los Herrera son parte del linaje fundador de Montevideo, llegados al Río de la Plata con Bruno Mauricio de Zavala. Su familia ocupa un sitial en nuestra historia y en nuestra cultura. Sin ir más lejos, un presidente de la República como Julio Herrera Lloves y un poeta de la estatura de Julio Herrera y Reisig. Su padre, Carlos Herrera, arquitecto, curador, especialista en las obras de Figari, simpatizante del Partido Comunista, que nunca llegó a afiliarse, tuvo amigos comunistas notorios como el ingeniero José Luis Macera, el historiador Eugenio Petit Muñoz, crítico de música, de artes plásticas, y su madre, María Elena Sanguinetti García Lagos, maestra, pianista, amante de la ópera. Ese matrimonio tuvo 6 hijos y Belela fue la mayor de ellos. Belela se casó con César Charlone, es madre de 5 hijos, y el gobierno de Pacheco Areco, en 1970, nombró a Charlone embajador en Santiago. La familia se instaló en Santiago con todos sus hijos, menos César Jr., que viajó a Brasil a estudiar cine y que hoy es uno de los orgullos del Uruguay como director de cine. Esa década que Belela vivió en Chile alumbró la mujer que hoy conocimos y conocemos y admiramos.
Al llegar a Chile y a pedido de su padre, Belela se acercó a la pintora Adela del Carril, exmujer del poeta Neruda. Se hicieron grandes amigas, frecuentó las tertulias de los viernes en la casa de Delia y se vinculó con la bohemia artística chilena que empezaba a vivir la vulneración de los derechos. Siguió con mucho interés el proceso político de entonces, recuerda Belela. Cuando ganó las elecciones, la Unidad Popular, llegaron muchísimos uruguayos a Chile, muchos de ellos perseguidos políticos, otros lo hacían por opción, para vivir aquella revolución de las empanadas y el vino tinto, como la llamaba Allende. En 1973 fue el año de los golpes de Estado, primero en Uruguay, después en Chile. Cuenta Belela, abro comillas, el 11 de abril salí de mi casa a las 8 de la mañana a llevar a mi hija hasta la Plaza Italia, pues ella iba desde allí a la Facultad de Arquitectura. La dejé, observé que los autos estaban volviendo para el Barrio Alto. En ese momento encendí la radio y tomé conciencia de lo que estaba pasando. Cuando llegué a casa, escuché el último discurso de Allende por Radio Magallanes y me puse a llorar desconsoladamente. Al rato empezó a llegar gente de la embajada que quedaba a 2 cuadras de La Moneda. Un grupo quedó en mi casa porque era imposible que volviera a la suya. Los teléfonos estaban bloqueando, se iban conociendo las noticias. La instrucción para la embajada uruguaya fue no recibir extranjeros, solo recibir uruguayos que quisieran volver a Uruguay. A partir del 11 de septiembre de 1973, refugiados y exiliados en Chile comenzaron a golpear la puerta de la embajada, que en esos días recibía a una veintena de personas a pesar de las instrucciones del gobierno uruguayo. Mientras tanto, Belela recorría Santiago ayudando a asilar uruguayos y a otros latinoamericanos. Se estima que cuando el golpe de Estado en Chile había unos 10.000 extranjeros que provenían de muchos países latinoamericanos. En diciembre del 76, el terror del régimen de Pinochet se despliega furibundo y las violaciones a los derechos humanos eran aberrantes, como después supimos y comprobamos. En 1990, la cantidad de muertos y desaparecidos superaba los 3.000 y las víctimas directas o indirectas eran más de 40.000. Allí, particularmente en los centros de detención, llenos de militantes políticos y sociales, particularmente el Estadio Nacional, con miles de brasileros, argentinos, guatemaltecos, ecuatorianos, uruguayos, bolivianos. A esa altura, el gobierno uruguayo había decidido sustituir a Charlone por Roberto González, embajador con mayor afinidad con la dictadura, y Belela atravesaba la ciudad en su hoy famoso Fiat 600, llevando y trayendo gente, salvándolas. El contador Enrique Iglesias, amigo personal de Belela hasta el día de hoy, fue decisivo para la incorporación de Belela al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Su trabajo, su valía, su entrega la convirtieron en una referencia para todos los que militaban en la defensa de los derechos humanos. Permítansenos recordar en un destello de esperanza en vísperas de la Navidad del 76, en medio del horror del terrorismo de Estado, la participación activa de Belela en la investigación, el hallazgo y la resolución del caso de los hermanos Julien, que como todos sabemos, sus padres habían sido secuestrados por la dictadura y esos niños abandonados en una plaza en Santiago, que después de recorrer durante mucho tiempo todas las organizaciones de derechos humanos, esos niños aparecieron. Y tal como lo narra Lucía Gardioli en Sala de Redacción, mientras en Buenos Aires una mujer buscaba desesperadamente a su hijo, Roger Julien, el padre de Anatoly Julien, y a su nuera, Victoria Grisonas, el matrimonio de uruguayos que había sido desaparecido junto a sus 2 hijas, Belela estaba en ACNUR y ello fue determinante para poder encontrar a sus nietos. 3 años después, en 1979, María Angélica recibió una llamada. Habían encontrado a los nietos, tras la intensa búsqueda de la que participaron numerosas organizaciones internacionales y en la que Belela jugó un rol fundamental.
Con la perspectiva que hoy nos da la historia, la investigación y la lucha de tantos por esclarecer la verdad, hoy dimensionamos que esos fueron los primeros niños desaparecidos encontrados, hallados, en una circunstancia histórica donde aún era inimaginable la magnitud del secuestro y la apropiación de niños. La aparición de los hermanos Julien abrió esperanzas, renovó luchas, y una pieza clave en el colectivo que hizo posible que todo ese horror fuera vencido fue Belela. Narra el periodista Scagliola. Belela Herrera fue homenajeada por su aporte solidario durante la dictadura de Pinochet. Un papiro con su nombre bordado en letras de oro y acompañadas de un clavel atado con los colores de la bandera chilena le fueron entregados por la propia presidenta Bachelet y su canciller. La ceremonia puede descargarse en internet. Hay que ver el aplauso que le dedicaron y que ella respondió con un beso que lanzó al aire como una promesa. Hoy, en conmemoración del Día de la Mujer, elegimos estas horas de su vida, porque creo que resumen en un puño la grandeza de sus actos y en esa entrega ha vivido los años que le siguieron. Belela fue representante ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Santiago de Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Argentina, en los años más duros de la dictadura. Fueron años de profunda generosidad y compromiso, muy lejos de la comodidad y ajenidad que su cuna le hubieran permitido. De su origen social privilegiado se reinventó para enfrentar la violencia desparramada por Centroamérica. Su pasado reciente nos lo trajo más cerca, colaborando desde Argentina para la reapertura democrática uruguaya y más recientemente en Uruguay, trabajando incansablemente como viceministra de Relaciones Exteriores. Sus cargos institucionales, su militancia, han sido siempre una trinchera de lucha contra la impunidad de los delitos cometidos por civiles y militares durante la dictadura, contra los abusos en democracia y en favor de los refugiados de los más recónditos orígenes del mundo. Fue también una profunda serenista y una colaboradora incansable del Centro de Estudios 1813 junto a nuestro querido general Seregni. Tal como recoge también Scagliola, Belela hizo todo lo que hizo con compromiso y compasión. ¿Y la compasión qué es? Decía ella, es trabajar con pasión. Ella lo explica muy didácticamente, moviendo sus manos, como todo lo que la conocemos para redondear su expresión. Animada por los mismos valores, recibió la causa nada sencilla y conocida como la de los presos de Guantánamo y también la acogida a las familias sirias, con todas las connotaciones que eso puede tener. No se me ocurre otra manera, para ir terminando, de resumir lo que he querido compartir en esta sala, que acudir a unas palabras de Galeano con las cuales adhiero al homenaje que se realizara en 2014 por su vida en defensa de los derechos humanos. Galeano decía, no puedo estar ausente en este acto de justicia donde tan escasas como excepcionales son las pruebas de que la justicia existe. Belela es un símbolo de esta persistencia, contra viento y marea. El buen toro de Lidia se crece en el castigo, según escuché decir en tierras ibéricas, y mucho más se crece cuando el toro resulta ser tora, hembra, valiente, porfiada, más porfiada que todos los machos juntos. Hermosa sería imaginar un mundo con muchas Belelas. Más hermosas todavía sería que este mundo fuera real, verdadero, visible y escuchado. Finalmente, la mejor manera de conmemorar nuestro día es traer a sala palabras de la propia Belela. Ella dice, durante toda mi vida creí y creo que la mujer tiene un talento natural intrínseco en el trabajo en equipo y en la difícil tarea, para algunas, un arte de la negociación. Muchas veces me tocó muy de cerca ver las injusticias contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero aún en las peores circunstancias me encontré con mujeres que luchaban por hacerse fuertes en el dolor, en el trabajo de equipo, en la negociación, como la mejor arma entre todas las armas. Quisiera que este reconocimiento sea algo más que un homenaje personal, que sea un reconocimiento a todas las mujeres de América Latina
que muestran por una sociedad de iguales, sin más diferencia que los talentos y las virtudes, decía Belela. Por lo tanto, quiero también aquí hoy transmitir el saludo que me hacen llegar sus hermanos, su familia, que por obvias razones no están hoy aquí, que hubieran querido estar aquí acompañando este homenaje y envían un saludo y un agradecimiento muy grande a este cuerpo por esta sesión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Brevemente, creo que lo primero que corresponde es en este día donde estamos reconociendo a mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, sumarnos a todos los reconocimientos realizados en esta sala por parte de las representantes de los diferentes partidos. Y como ya se dijeron muchos datos biográficos, en lo que tiene que ver con la militancia de estas mujeres, en lo que refiere tanto a Belela como a Azucena, yo quisiera dar un marco, en realidad, a estos homenajes a las mujeres que considero precursoras del trabajo de todas estas mujeres reconocidas en sala. Entiendo que se transforma en este instante en oportunidad para fomentar el interés en el papel de la mujer en la historia. No es noticia que los propios estudios históricos, así como el trabajo de la academia, no siempre han reflejado, o lo ha hecho débilmente en todo caso, ese rol, lo cual constata la invisibilidad histórica de las mujeres, hecho que se consuma aún habiendo sido parte de la mitad de la población mundial. Hablamos de un fragmento de la población históricamente marginado, al punto de no haber sido incluido en las páginas de la historia en varias oportunidades, al menos en un lugar preponderante, justo. Las mujeres durante mucho tiempo no fuimos consideradas agente protagonista de cambios históricos, señora presidenta. Las páginas de la historia de la humanidad le han reservado espacio a las santas, a las reinas, y en menor grado a estatistas o reformadoras, no sin tejer al mismo tiempo historias paralelas sobre su conducta, adjudicando en algunos casos el mote de locas, o poco femeninas, en el mejor de los casos. Para quienes creemos que las mujeres somos algo más que integrantes de la fuerza motriz de una o diversas clases sociales, para hacer una referencia a la concepción marxista, para quienes creemos que lo privado es político, la conmemoración de esta fecha, su connotación histórica, es un factor reivindicativo permanente. Por eso quiero, además de sumar a estos reconocimientos, hacer una referencia a 3 hitos en la historia de nuestro país: el grito de Asensio, la batalla de las Piedras y el éxodo oriental, o la Redota, que contó con la presencia insoslayable de mujeres que permanecieron muchas veces invisibilizadas durante mucho tiempo. Las lanceras, mujeres de todos los vectores sociales, criollas, indias, afrodescendientes, fueron protagonistas de la revolución artiguista. Combatientes, montoneras, no estaban allí de espectadoras, ni acompañando a los héroes o asistiendo en el campo de batalla. Melchora Cuenca, paraguaya; Juana Bautista, entrerriana; la China María, Soledad Cruz, afrodescendiente; Victoria, la payadora, desafiando con sus cielitos al enemigo. Fueron muchas las mujeres revolucionarias que marcaron con acciones el campo popular en un momento de ruptura del orden colonial. En Villa Soriano, Isabel Velázquez, ocupándose de la producción del campo, o Juana Ramírez, al frente de la pulpería en Las Piedras en 1810. Son precursoras. En este caso, quiero hacer una breve referencia a estas queridas compañeras que la bancada del Frente Amplio definió que iban a ser reconocidas. En el caso de Azucena, cuando el entonces presidente electo, el entrañable compañero Tabaré Vázquez, confiaba en Azucena Berruti la responsabilidad de liderar como principal autoridad del Ministerio de Defensa Nacional, al frente de una institución clave en el Estado para la defensa de la soberanía nacional, y ya termino, asumía esta mujer que tomó con compromiso, además, la responsabilidad de defender a cientos de compatriotas con empatía. En ella, el homenaje a Belela y a todas, reitero, las mujeres reconocidas en este recinto porque son parte de la historia de este país. Gracias, señora presidenta.